¿Cuál ha sido tu momento de mayor desesperación? ¿Puedes recordar un instante en tu vida en que ya no podías más? ¿Puedes pensar en ese momento donde te sentiste completamente impotente para salvarte a ti o ser querido por alguna persona? ¿Recuerdas algún momento donde caíste enfermo o donde un ser querido estuvo enfermo? ¿Recuerdas tristemente cuando un ser querido, familiar, partió con el Señor? En momentos como ese, ¿verdad?, daríamos todo lo que tenemos para que Dios hiciera lo que fuera. Para sanar, para liberar, para consolar. Daríamos lo que fuera para ser librados de esa angustia. Cuando una enfermedad parece que pondrá fin a nuestra vida, o sufrimos un dolor que parece no tener fin, cuando un hijo o un ser querido está en grave peligro o sufriendo un mal, son momentos en que nuestra boca se seca. Hay una inquietud en nuestro pecho. Corremos a todas partes, empezamos a lamentarnos, empezamos a entristecernos, a llorar. Nuestra alma grita. Entramos en desesperación. Aunque nosotros gemimos y nos angustiamos, Dios no se desespera. Dios está en su santo templo y es nuestra firme ancla en momentos como ese. Nos libra de ser consumidos por la desesperanza. Nos permite ser llenos de esperanza, de paz, aunque todavía no vemos ningún cambio en nuestra realidad. En Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43, encontramos a Jesús y a dos personas que estaban desesperados. Por una parte tenemos el milagro de la sanidad de la mujer que tenía flujo de sangre y por otro lado, la resurrección de la hija de Jairo. Encontramos aquí una mujer. Encontramos aquí un padre desesperado. Pero encuentran a un Salvador compasivo. A un Salvador que les llena de fe, de esperanza. Empezamos con la mujer desesperada. El contexto nos muestra que Jesús había estado en Decápolis, una región poblada mayormente por gentiles, donde acaba de liberar al endemoniado gadareno. Desde ahí había cruzado el mar de vuelta a Galilea, una zona poblada mayormente por judíos. Allí fue inmediatamente rodeado por la multitud. Esa multitud, como dice Lucas capítulo 8, verso 40, le estaba esperando con gozo. Esto fue común en el ministerio de Jesús. Al ver sus sanidades, milagros, era buscado por personas, por muchedumbres que buscaban ser aliviados de sus males. Muchos perseguían las bendiciones que Jesús vino a traer como Mesías, como Hijo de Dios. Y dentro de toda esa multitud que lo estaba rodeando, apenas descendió de la barca, hubo un hombre que se le acerca, llamado Jairo, principal de la sinagoga. Este hombre lo llama angustiado ya que su hija estaba muriendo y necesitaba que Jesús fuera a su casa para sanarla. Sin embargo, dejaremos este pasaje hasta aquí porque mientras Jesús se dirigía hacia la casa de este hombre, apareció una mujer que padecía de flujo de sangre y estaba ahí, entre la multitud. Buscaba también sanidad. Esto abre como un paréntesis en el relato de la hija de Jairo. Un relato dentro de otro relato, podríamos decir. Y esto se describe de la misma manera en los registrados por Mateo y Lucas. Y es que la historia de la mujer de flujo de sangre no deja de ser importante y es necesaria. Primero porque esta mujer debía ser sana y porque el Señor quería enseñar algo particular a través de este milagro. Y segundo porque este pasaje, este episodio daría una imagen de tiempo para que la hija de Jairo falleciera. Así Jesús se iba a glorificar en resucitarla. Nos vamos a concentrar en la mujer que padecía esta hemorragia. Dice la palabra que estaba en una situación extrema, de extrema vulnerabilidad. La ley la señalaba como impura.
Es decir, si alguien la tocaba o si alguien estaba en contacto con lo que ella había tocado, quedaba también impura. ¿Puedes leerlo? Levítico capítulo 15, versículos del 19 al 27. Te leo solo 2 versículos para ponerte en situación, porque relacionamos Levítico con este pasaje. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. Cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Al saber esto podemos ver que esta mujer estaba desesperada, ya que ese padecimiento que sufría le impedía todo tipo de contacto normal, cotidiano con la gente. Ella estaba en una situación parecida a la de un leproso, aislada, inmunda. Es decir, no solo estaba debilitada físicamente, sino que estaba condenada a estar fuera de toda comunión con su pueblo, incluso con los familiares, que no los menciona la palabra de Dios. Ella no podía estar en el templo, ni participar de las ceremonias. No podía estar en las fiestas. Estaba fuera de toda la vida social. Estaba fuera de toda la vida espiritual del pueblo. No es menor considerar que ella padeció la situación 12 años. Es lo que dice el versículo 25. Y es difícil imaginar todo el dolor, el sufrimiento de esta mujer. No se menciona ningún marido. ¿Qué hombre habría querido casarse con ella en esa situación? Decía la ley, si alguien se acuesta con una mujer y tiene relaciones sexuales con ella durante su periodo menstrual, pone al descubierto su flujo. Y también ella expone el flujo de su sangre. Los dos serán eliminados de su pueblo. Levítico capítulo 20, verso 18. ¿Quién se iba a casar con una mujer así? Además de que sus fuerzas físicas y espirituales estaban agotadas por ese azote, durante esos años que sufrió, ella fue explotada, abusada por médicos fraudulentos. Sí, lo dice la palabra. Se aprovechaban de esa situación de desamparo. Le sacaron todo el dinero que pudieron. No solo no la ayudaron a encontrar una cura, sino que se encontraba peor que antes. Léelo en el versículo 26. El pasaje está en Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. Ya en este versículo 26 habla de esos doctores, entre comillas, que le sacaban todo el dinero. Y la mujer estaba peor que antes. Y en ese contexto que ella vio a Cristo, lo único que supo es que tenía que abrirse paso hacia él. Se acercó desde atrás, entre gente que le estaba impidiendo el paso. Y seguramente que le iba a tener asco porque la iban a rechazar por ser impura. Porque además se trataba de personas que podrían reconocerla. Incluso podrían reprocharle el hecho de tocar a Jesús y hacerlo impuro mientras él se dirigía a sanar a la hija de Jairo. Pero ella dejó la vergüenza atrás, se esforzó dentro de su debilidad y lo único que sabía era que tenía que llegar a tocar a Cristo. Aunque fuera para tomar el borde de su manto. Porque solo él podía sanarla. Esa debe ser también nuestra actitud. Debemos sobreponernos a todos los obstáculos, a toda esa multitud que nos rodea espiritualmente hablando, a todo aquello que se interpone entre nosotros y Jesús. Incluso cuando eso implique exponernos a vergüenza o a rechazo. Debemos extendernos hacia adelante, como decía el apóstol Pablo, hacer todo lo posible, utilizando todas nuestras fuerzas para alcanzar a Jesús y llegar así a tocar siquiera ese borde del manto. Cuando ella llega a Jesús, enseguida la fuente de su sangre se seca y sintió en el cuerpo que estaba sana de ese azote, versículo 29. Luego de 12 años de sufrimiento, debilidad, soledad, rechazo, humillación, por fin se sentía sana. Pero la cosa no termina aquí. Jesús se detiene y pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Versículo 30. Los discípulos consideraron que la pregunta del Señor no tenía sentido. Todos estaban tocando a Jesús. Todos estaban apretando, ¿no? La multitud lo estaba apretando, dice la palabra. Es como si alguien que camina en el metro en el metro de Madrid, por ejemplo, o de Barcelona, en el más importante, en hora punta, pregunta ¿quién lo toca? Mientras se encuentra rodeado, apretado por un montón de personas. Pero él les dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Lucas 8:46.
Esto significaba que algo especial había ocurrido, y no es que él no lo supiera. Jesús quería que ella diera un paso adelante para dar testimonio de esa fe que había tenido. Cuando ella respondió, también se movió por fe. Esto nos recuerda la pregunta que hizo el Señor a Adán en el huerto cuando le dijo, ¿dónde estás? Pero aquí tiene el significado opuesto, ya que la pregunta a Adán era para que él se diera cuenta de que había roto su comunión con Dios por el pecado. En cambio, en este caso, Jesús pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? Para que esta mujer se diera cuenta que había tenido fe en él y que esa fe la había salvado. Por eso Jesús la responde, hija, ten ánimo, Mateo 9:22, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús se refirió a ella como una expresión tierna, íntima. La llamó hija, la animó, le hizo saber que no solo había sido sanada, sino que también salva. En estos días hemos compartido de los leprosos, hemos compartido del ciego de nacimiento. Los 9 leprosos reciben la sanidad, pero solo uno glorifica a Dios, es decir, que los otros 9 se quedaron con el milagro, pero solo este leproso, el que volvió, se queda con el milagro, pero es que luego, lo más importante, viene a glorificar a Dios, se queda con Jesús. No solo había sido sanada, sino que también salva, había tenido un encuentro personal con Jesús. Y eso es maravilloso, porque el Señor siempre mira con favor a quien acude a sus pies con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa, ¿no?, a quienes lo buscan. Lo hemos leído en estos días en Hebreos capítulo 11, verso 6. Hemos hablado de la fe. La verdadera fe es una que se extiende hacia Jesús, no una que se queda en la pereza o la cobardía espiritual. Es una fe que llega a Cristo a pesar de que deba enfrentar burla, vergüenza. Jesús dijo, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Juan 6:37. Quien va a sus pies no es rechazado, sino que será salvo por fe, y puede ir en paz porque ha encontrado la vida. Vemos en esta mujer una imagen viva de la fe verdadera. Ante esa fe, Jesús no solo sana su cuerpo, sino que salvó su alma. Y así nos da una visión de la restauración que vino a traer Jesús como el Mesías, incluso más allá. Al declararla sana y salva públicamente, la restituyó en su lugar en la sociedad, ya que todo el pueblo ahora sabía que ella había sido librada de su aflicción. Hija, así la llamó Jesús. No solo había sido sanada, sino que también había sido salva. Este es el primer ejemplo. Esta mujer que desconocemos su nombre, la mujer de flujo de sangre, una mujer desesperada que tuvo un encuentro personal con Jesús. Y luego tenemos a Jairo, un hombre desesperado. Mientras esto ocurría, Jairo probablemente estaba impaciente, ¿verdad? Porque Jairo es el que llama a Jesús. Y Jesús y Jairo se dirigen a la casa. Y en ese transcurso, en ese trayecto, es donde se produce la salvación y la sanidad de la mujer de flujo de sangre. Y yo me imagino a Jairo ahí, impaciente. Porque en esa época no llevaba reloj, pero seguramente lo estaría mirando. O el móvil. Nosotros sí que lo hacemos, ¿verdad? Cuando quieres hablar con el pastor, por ejemplo, o con una autoridad, y de repente la autoridad en ese momento se le cruza una persona, empiezas a mirar el reloj. Oye, está tardando, ¿no? Lo único que quería Jairo era que Jesús se fuera con él a ver a su hija. Y es posible que él viera como esto que se estaba produciendo era una interrupción. Y a veces así nos pasa. Suceden cosas que nos parecen retrasar o interrumpir lo que creemos que debía ocurrir y nos impacientamos, nos angustiamos pensando que Dios se está demorando o que hay obstáculos que deberían ser removidos ya mismo. Sin embargo, lo que hemos mencionado era algo que Jesús tenía contemplado. Así mostraba aún más su poder. El pasaje había comenzado mencionando a Jairo, señalando que era un principal de la sinagoga, versículo 22. Es decir, era alguien que ocupaba un puesto de importancia.
Aunque era un laico, las responsabilidades de Jairo eran sociales, religiosamente importantes. Este varón se postró a los pies de Jesús, con lo que demostraba que estaba poniendo su esperanza en Jesús, en un momento de completa angustia. Así le rogaba al Señor que entrara en su casa, diciendo: mi hija, Lucas 8:42 dice, única, está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 23. Jairo, sumado al caso de José de Arimatea y Nicodemo, nos muestra que no todos los líderes religiosos se opusieron a Jesús. La mayoría sí que lo rechazó, pero Jairo, Nicodemo, José de Arimatea no lo hicieron. Por eso llama la atención que Jairo acudiera a Jesús, y no lo hizo en la noche, como hizo Nicodemo, a escondidas, por miedo, por temor a que le expulsaran de la sinagoga. Lo hizo a luz del día, rodeado de cientos de personas. Esto pasó también con Zaqueo, a luz del día. Incluso la gente criticaba a Jesús. ¿Cómo Jesús puede comer con un pecador? La gente podía pensar eso también. Además, Jairo sabía que aquel que tocaba a una mujer con flujo de sangre quedaba impuro, y eso es lo que había hecho Jesús. ¿Cómo podría sanar a su hija?, podía pensar Jairo. Debió tener fe en que Jesús no había sido afectado por la impureza de la mujer, sino que más bien fue él quien la hizo pura. Pero mientras Jesús todavía hablaba con la mujer, llegaron a avisar a Jairo que su hija había muerto, versículo 35, haciéndole ver que era mejor dejar que Jesús se fuera, porque no veían que él pudiera hacer algo para revertir esa situación. Y le dicen: Jairo, tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas al maestro? Y esta es una pregunta que siempre ha estado en mi mente, en mi cabeza. ¿Por qué molestas al maestro? ¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho también eso? ¿Por qué molestas al maestro? No con esas palabras, pero nos han dicho: ¿por qué sigues orando por tus hijos, por tus padres? ¿Por qué sigues orando por esto, por aquello? ¿Por qué la gente sigue orando por estos temas en específico? ¿Por qué la iglesia sigue orando por esta persona si es un caso perdido? Pero mientras Jesús estaba escuchando esta mala noticia que le daban a Jairo, Jesús le da la buena noticia. No temas, cree solamente. Versículo 36. Esas palabras fueron como un rayo de luz en medio de las tinieblas. Atravesaron el corazón de Jairo. Él debía tener fe en que Jesús podría salvar a su hija de la muerte. Y para eso debía creer que Jesús tenía poder sobre la vida y la muerte. Y que Jesús era dador de la vida. Algo que solo Jehová puede hacer. Jairo todavía no había visto nada. No había ninguna prueba concreta ante él de que Jesús pudiera devolver la vida a su hija. Jairo fue impactado por la noticia de la muerte de su hija, y en medio de ese tremendo golpe debió decidir si creía en Jesús o no. Y en ese escenario en el que creyó en Jesús, y en eso precisamente consiste la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe de Jairo se vio probada. No solo por el hecho de que su hija ya había muerto, sino porque cuando Jesús por fin llegó a su casa, quienes estaban allí estaban llorando. Incluso se burlaron del Señor. Muchas veces cuando parece estar naciendo la fe en una persona, el diablo puede usar las burlas, las reprensiones de gente cercana para hacerlos retroceder. En este caso, todo el entorno de Jairo se burló de Jesús, y él podría haberse sentido ridículo y desistir, pero siguió confiando en que Jesús podía salvar a su hija. Así también nosotros. Estamos llamados a creer en Jesús en medio de una sociedad que se burla, que blasfema, e incluso cuando nuestros familiares, vecinos y conocidos tengan palabras de desprecio, se mofen de nosotros. Llegará un momento en que lo veremos descender del cielo, y allí todas las bocas, allí toda la gente que se burlaba de Jesús se va a quedar con la boca abierta. Las bocas serán cerradas, mientras que toda fe en Cristo será confirmada y nuestra esperanza será consumada. ¿Tú te imaginas los que se burlan de ti? Como Noé. 120 años construyendo el arca, la gente se burlaba de él. ¿Qué? ¿Dónde está la lluvia, Noé? Y de repente llueve. ¡Oh! Se produce el diluvio.
Pues imagínate la gente blasfemando contra Jesús, riéndose de nosotros, de nuestra fe, de nuestra creencia en Jesús, y de repente Jesús descendiendo de los cielos. Esas personas que lo criticaban, ¿ahora qué? Los incrédulos y los rebeldes son entregados a su ceguera. No podrán ver el amor de Cristo. Solo quienes buscan el rostro del Señor podrán recibir más de Él. Ante la sola palabra de Jesús, al instante la muerte perdió todo poder. Ya no pudo retener a esa niña. Sus padres se espantaron. Lucas señala que estaban atónitos, Lucas 8:56. Y a veces ocurre así con nuestra fe. Estamos orando por algo y creemos intelectualmente que Dios lo puede hacer, pero cuando efectivamente lo hace, quedamos asombrados, como si realmente no hubiéramos esperado que lo hiciera. Así ocurrió también cuando la iglesia de Jerusalén oraba por la liberación de Pedro, cuando éste se encontraba en la cárcel, Hechos 12. Pero una vez que el Señor lo soltó de la prisión, sobrenaturalmente Pedro golpeó la puerta de la misma casa donde estaban orando, y los hermanos no creyeron que era Pedro quien estaba golpeando la puerta. De todas formas, siempre el poder de Dios nos sorprende, porque estamos hechos para asombrarnos ante Dios. Y de esa manera, cuando Dios te asombra, tú tienes que alabarlo por sus maravillas. La niña que hace minutos yacía sin vida se había levantado. Andaba, comía. Así fue como la salvación llegó a la casa de Jairo, cuando humanamente ya no había esperanza. Por eso el mensaje es que Jesús es la única esperanza. Son dos historias que están entrelazadas de una manera increíble. La mujer llevaba enferma 12 años, los mismos que tenía la hija de Jairo. No es casualidad. Entonces, mientras la hija de Jairo estaba naciendo, esta mujer estaba comenzando a padecer su terrible mal. Y hay que meditar en eso. Porque sin saberlo, esta mujer enferma y Jairo, junto a su familia, se iban a encontrar 12 años después. ¿En torno a quién? En torno a la persona de Jesús. Y esto nos enseña la providencia de Dios, cómo Él traza las circunstancias y cómo gobierna todas las cosas para su propia gloria y para el bien de nosotros. Ambas historias empiezan en angustia, en desesperación, pero luego terminan en esperanza, alegría. ¿Quién hizo la diferencia? Jesús. En muchas ocasiones el Señor nos permite pasar por el valle de sombra de muerte, nos despoja de todas nuestras seguridades, de aquello que más amamos e incluso de nuestra salud, tristemente de la salud de familiares, para que aprendamos cuál es nuestra verdadera necesidad, para que entendamos quiénes somos ante Él. El problema es que nuestro pecado nos contamina. Nuestro corazón nos engaña, tanto que muchas veces el dolor y la angustia son lo único que nos hace despertar y abrir los ojos. Por eso alguien ha dicho que el dolor es el parlante de Dios. Está claro que no basta el dolor, ya que en situaciones de aflicción muchos se endurecen sus corazones y acaban en suicidio. Pero cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros a través de situaciones desesperadas, angustiosas, nos lleva a darnos cuenta de que solo lo tenemos a Él. Mira lo que dijo David, Salmos 73, 25 y 26. ¿A quién tengo los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Tenemos un Salvador que trata con nosotros. Y este pasaje nos revela la belleza, la gloria de Jesús. Esto también muestra lo que Cristo hizo. Siendo el Dios llamado alto y sublime, como dice Isaías 57:15, puso sus pies en el polvo. Vino a este mundo bajo el pecado y muerte y tomó nuestra impureza y nuestro pecado sobre sus hombros para vestirnos de su pureza, de su justicia. La mujer enferma y Jairo se acercaron a Cristo por un problema que los afligía hasta lo más profundo. Con todo eso se trataba de problemas temporales, propios de asuntos de la vida. Sin embargo, hay un problema más profundo que Cristo atendió en ellos. Sea cual sea nuestra condición social, edad, sexo, nacionalidad, todos nosotros estamos contaminados por el pecado. Somos impuros delante de Él. Al igual que la niña, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Separados de Cristo, vivimos ajenos de la vida eterna, de la vida verdadera, que solo se encuentra en Jesús.
Separados de Él nos espera una tremenda condenación. ¿Conoces a este Salvador? ¿Conoces a Jesús? ¿Tocaste el borde de su manto? Si aún no le conoces, Él te llama hoy a venir a sus pies y vas a encontrar salvación. Él es el Salvador, ese Salvador compasivo que recibe a todo aquel que cree en su nombre. Y Jesús nos dice, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Jesús te dice, no temas, cree solamente. Si ya conoces a este Señor, si ya conoces a Jesús, recuerda que estás llamado a seguir extendiéndote hacia adelante. Sigue predicando el Evangelio a toda criatura. Habla del amor de Jesús a otros. Jesús es nuestra esperanza. Él es nuestro Salvador. Créelo.